Les presento, están con nosotros, Ángel de Fanes ha sido el asesor histórico de esta película. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Me imagino que una labor dura. Dura, muy fuerte. Viendo el tráiler, la última palabra esa es mía, sí. El que dice prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Y es dura. ¿Basada en hechos reales? Absolutamente. Nos reunimos más de 20 plantados con el director de la película, Lilo Vilaplana, contándole nuestra historia, y ahí comenzó la redacción del guión, que después revisamos varias veces, y después se corroboró esos testimonios con otros presos plantados a los cuales Lilo Vilaplana entrevistó. Marisa Lugo, buenas tardes. Buenas tardes. Se emociona viendo el tráiler. Marisa estuvo detenida por sus actividades en defensa de los derechos humanos en muchas ocasiones y condenada en 2 causas a 4 años de prisión y cumplió 5. Bueno, 5 condenada por un tribunal, vale. Pero estuve años en celdas de aislamiento, bajo investigación, le decían a mi familia, sin ser condenada. Es decir, condenada a 5 años, pero fue más de 5 años. Dirigió el partido 30 de noviembre en Cuba. Sí, en Cuba todo el que se le enfrenta al régimen tiene graves consecuencias. Y por esta razón, el padre de mis hijas cumplió 20 años y yo 5 años. Porque nosotros estábamos organizando un partido alternativo al único partido dentro de Cuba, que es comunista. Como ellos esos no lo aceptan, pues nos hicieron totalmente de todo. Nos hicieron de todo para que nosotros claudicáramos. Y como no claudicábamos, pues bueno, fuimos a prisión y bueno, todo lo que ven aquí en la película y lo que todavía está sucediendo dentro de Cuba. Claro, lo que todavía está sucediendo, aquí está la gravedad del tema, ¿no, Maritza? ¿Cómo se vive con esto? Pues imagínense, yo nací en 1963, ya los plantados estaban en prisión. Es decir, que por más de 60 años, esta ha sido las vivencias que se han sufrido dentro de Cuba. Solamente por decirle al régimen, no queremos esto, queremos un cambio, o por protestar o por de alguna manera manifestarse, ya es motivo para que lo lleven a prisión a cualquier persona dentro de Cuba. Enseguida seguimos pulsando pues su testimonio, que nos parece importantísimo, pero también nos acompaña esta tarde en la mesa Luis Zúñiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, casi el mismo caso. Cuéntenos, estudiaba ingeniería cuando fue arrestado por el régimen, corría el año 1969. ¿Y qué pasó? Porque en el 73 se fuga de la prisión. Sí. Cuéntenos. Discúlpeme, pero volver a verlo golpea. Sí. Mis heridas, fractura de cráneo, de golpiza, eso que vieron ahí, era mi realidad por casi 20 años, 19 años. Golpizas, torturas, maltratos, compañeros que los llevaban a hospitales psiquiátricos a torturarlos con electroshocks en el piso, en los testículos, electroshocks, las cosas que no son imaginables para el mundo civilizado, las vivimos nosotros ahí. Un muchacho, 22 años, ingenuo, que como todos pensamos que la revolución y el sistema iba a ser la realización en Cuba, la mejora de los problemas que habían, y nos resultó todo lo opuesto, lo contrario. Destruyeron un país hermoso, un país con prosperidad, con desarrollo, y mira lo que lo han reducido. Creímos en la revolución que iba a traer justicia, igualdad, prosperidad, y sobre todo para los más humildes, que son los que más esperanzas tienen siempre, claro que sí. Los del campo, los rurales, los campesinos que decían, bueno, ahora pues viene la justicia, viene una justicia mejor y vamos a tener prosperidad. No. Y fue todo un fraude. Luis, yo contaba de su historia, que nos gustaría profundidad, pero el tiempo no nos da para más. En 1973 usted se fuga de la prisión, sí. Escapa de Cuba, sí. Cruzando los campos minados, pero sí. Después sigue arrestado nuevamente y condenado a más de 25 años de prisión. Sí, lo que sucedió fue que cuando yo me evadí de prisión, sí. me ayudaron, fueron los que me escondieron, pues en Cuba la persecución y el control sobre la población es tremendo, y los que me escondieron a mí eran personas que estaban perseguidos y huyendo precisamente, que habían estado luchando también por la libertad, por el cambio democrático en Cuba, y yo les prometí que
que yo me iba a tratar de escapar del país por los campos. Era muy difícil atravesar campos minados, la mayor probabilidad era que muriera ahí. Le dije, pero si yo logro pasar y yo logro salir de Cuba, yo les prometo que antes de un año yo regreso a sacarlos a ustedes que están huyendo y escondidos. Y cumplí mi palabra, antes del año estaba de vuelta. Uno de los que ingresó conmigo, que también había sido preso político, fue el que desembarcamos, entró a buscar a esas personas, nosotros salimos en la lancha y cuando regresamos al amanecer del día siguiente, se nos rompió el motor de la lancha. Vaya, todo esto se refleja en esta película. Sí, Plantados. una parte de la historia se refleja, claro, se refleja a través de nuestros testimonios, de nuestra vida personal, de nuestra experiencia personal. En el caso mío, yo fui condenado a 20 años. 20 años también. Cuando cumplí los 20 años me dejaron preso por ser plantado, por no aceptar el uniforme azul de los presos comunes, que eran criminales, que eran ladrones. Eso queda reflejado en la película y mantuve durante esos 20 años la posición firme, defendiendo los principios de honradez, de decencia, de libertad, de democracia que queríamos para nuestro pueblo. Habíamos luchado por eso, habíamos luchado contra la dictadura de Batista y luchábamos ahora contra la tiranía comunista. Y la película refleja eso y refleja también el modelo de lo que hay que evitar, de lo que no solamente el pueblo cubano padece y sigue padeciendo y está luchando por eliminarlo, sino como ejemplo también para otros pueblos que no confíen en la demagogia de los comunistas, de quienes se esconden con otros nombres y lo que predican es el camino hacia una dictadura totalitaria comunista. Lo que hay que evitar y sobre todo lo que decía anteriormente Luis, Maritza, lo que no hay que olvidar. Esto es lo que intenta decir Plantados, ¿no? Sí, yo creo que ese es uno de los principales mensajes que queremos llevar con la película y con este trabajo que estamos realizando nosotros, para que cualquier familia no tenga que pasar lo que pasamos nosotros, porque insisto en eso, la familia sufre tanto o más que el mismo preso. Nosotros sufríamos con ver a nuestra familia luchando por conseguirnos alimentos. Por ejemplo, en el caso mío, mis hijas que iban a la prisión a verme, llegó un momento que yo le dije, no me las traigan más porque es demasiado sufrimiento. El régimen usa a la familia en contra del preso. A mis hijas le inculcaron de que yo no las quería. Le crearon un odio a su propia madre con tal de que yo claudicara. Como yo no claudiqué nunca, mis hijas iban a la prisión y lloraban, me alaban y me decían, vámonos para la casa, mamá, pórtate bien, vámonos para la casa, porque ellas no entendían por qué razón yo estaba en una prisión solamente por querer una Cuba libre. Y eso realmente es muy difícil. Y queremos que este mensaje lo escuche el mundo entero para que esto que se está viviendo en Cuba no se repita. Así es, para que esto no se repita, me imagino que sí, quería decir muchas cosas. Que no se olvide, eso es muy importante porque la experiencia nuestra, ojalá que los pueblos libres y España entre ellos no lo tengan que vivir, que no se dejen engañar por demagogias políticas que prometen el cielo en la tierra y es mentira. Nosotros vimos esa experiencia y fuimos frustrados y mira el resultado. Y ahí está el testimonio, 19 de noviembre, la película Plantados, vayan a verla. Esas son las consecuencias de un régimen comunista. Me imagino que cuando uno se pone de asesor de una película que pretende, bueno, pues esa denuncia, mostrar lo que está ocurriendo todavía, no es fácil, pero el resultado ha sido satisfactorio, conseguido el objetivo, me imagino. Se va consiguiendo gracias a nuestro trabajo, pero gracias también a la juventud cubana que dentro de Cuba, que muchos vieron la película porque desde el primer día nosotros introducimos la película para que ellos pudieran verla naturalmente a escondidas. Y queremos decir también gracias a los cubanos en el exterior, que están apoyando a los cubanos que dentro de Cuba se manifiestan en contra del régimen pidiendo libertad, no pidiendo comida, no pidiendo vacunas, lo que piden es libertad, porque después de la libertad se puede conseguir lo demás. Por cierto, aquí en Valencia, el jueves, el día 14, el día 14, hay una marcha, una demostración de los cubanos que residen en Valencia, saliendo desde el municipio a las 10 de la tarde, en apoyo a los que el día 15, el día siguiente, van a salir a manifestar en Cuba. Bueno, pues queda claro. Nos quedan 2 minutitos, Marisa. ¿Cuál sería su mensaje final después de vivir lo que vivió? Mi mensaje
es de que presten atención al peligro tan grande que hay en el mundo en estos momentos en cuanto a estos regímenes, en cuanto a estas dictaduras que están poco a poco penetrando y metiéndose en muchas partes. Muy bien. Pues gracias de verdad por haber estado con nosotros, Maritza, por contarnos este testimonio. Le cedemos también la palabra a Luis. ¿Cuál sería su mensaje final? La libertad, no hay nada como la libertad. Y la libertad como la necesita y la requiere el hombre. Ni extremismos políticos, sino democracia, libertad, prosperidad, Dios y la familia. Ahí está el centro de la felicidad y presérvenla. Ustedes la tienen. No hay nada comparable, ni la pobreza, ni el hambre, ni el sufrimiento de cualquier tipo. Sin libertad no tienes nada. Así es. Ángel, Maritza, Luis, gracias a los tres. Nos ha impresionado su testimonio. Desde aquí recomendamos esa película Plantados. Es el largometraje que nos va a reflejar las historias que nos han contado hoy en directo en torno a los horrores del presidio político que todavía se sigue viviendo en Cuba. Gracias a los tres. Gracias. Buenas tardes.